oración es alimento. Dios les bendiga en este momento maravilloso en el cual el Dios del cielo nos permite llegar a su hogar, nos permite llegar allí a su casa con el propósito de bendecirles, con el propósito de llevar una palabra de parte del Señor a cada grupo de vida, llevar una palabra de parte de Dios a cada hogar, a cada familia que decide permitir que el Espíritu Santo les ministre, que el Espíritu Santo les llene. Creemos que cuando disponemos nuestros corazones, el Señor siempre estará ahí para hablarnos, el Señor siempre estará ahí para motivarnos, y creo que en esta ocasión no será diferente. Así de que bienvenidos a este tiempo de búsqueda del Señor, a este tiempo de estudio de la palabra, donde el Señor estará orando a través de su Santo Espíritu. Y qué bueno que estemos todos reunidos en este tiempo, a esta hora, dando cierre ya a este mes, pastor. Amén. Porque ya estamos cerrando el mes de febrero, que se ha denominado Año de Nuevos Comienzos, de la mano con el Espíritu, el mes de febrero. Entonces, damos gloria al Señor porque hemos aprendido que necesitamos de su Espíritu Santo cada día para fortalecernos en todas las áreas de nuestro crecimiento y de comunión con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a hablar del Espíritu Santo y necesitamos un texto para profundizar en esto, creo que el mayor libro, o uno de los libros que nos ministra sobre el Espíritu Santo muy ampliamente, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ubicarnos ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16, para ver un acontecimiento que nos permite ver la gloria de Dios, que nos permite ver el poder del Señor. Hechos 16, 16 hasta el versículo 35 dice de la siguiente manera. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengas ningún mal, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se recogió con toda su casa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Este pasaje de las Escrituras nos lleva a reflexionar en gran manera cómo está vigente el poder de Dios en este tiempo de la iglesia primitiva, en este tiempo donde la iglesia está naciendo, pero está naciendo bajo el poder del Espíritu Santo. Y por la misericordia de Dios, hasta nuestros siglos, hasta nuestro tiempo, esa misericordia de Dios ha estado ahí, moviéndose a través del Espíritu Santo para hacer la obra misionera, para hacer la obra de extensión del reino en todos los lugares, y en este momento hasta nuestro territorio, y en este momento, toca decirlo así, hasta nuestro hogar. Quiero que hablemos hoy acerca de orando en medio
de las pruebas. ¿Cómo nos comportamos nosotros en medio de las pruebas? ¿Cómo actuamos nosotros en medio de las pruebas? Ese es el título para hoy, y decirle al Señor en esta hora: Señor, háblanos, Señor, bendícenos. Eso es una oración que podemos hacer, y vamos a decirle al Señor en esta hora que sea Él ministrándonos, que sea Él bendiciéndonos, que sea Él hablándonos de manera especial. Padre bueno que estás en los cielos, nos colocamos delante de ti en esta hora con plena confianza y seguridad que tú eres Dios, ese Dios soberano y sublime que puedes ministrar a cada vida, ese Dios poderoso que puede ministrar a cada familia, a cada hogar. Señor, por lo tanto te pedimos, bendice a los niños, bendice a los jóvenes, los adultos, los ancianos, y permítanos oír tu voz en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, como título tenemos orando en medio de las pruebas. Y para dar inicio a esta palabra, debemos hablar sobre el trasfondo histórico del pasaje que acabamos de leer. Amén. Entonces, como para tener un enlace, ¿no?, de lo que está aconteciendo en aquel momento. Este acontecimiento de la mujer que estaba adivinando y de la actividad allí en la cárcel se dio al comienzo del segundo viaje misionero del apóstol, ¿sí? Y recordemos que el apóstol Pablo es un instrumento de Dios de una manera sobrenatural, que Dios lo lleva de victoria en victoria haciendo la obra misionera. Cuando Pablo decide visitar algunas iglesias del Asia Menor, es cuando en este viaje se da este maravilloso acontecimiento y este maravilloso respaldo del Espíritu Santo para ellos. Este viaje sale con Silas, salió también de camino, y de camino recoge a Timoteo, donde yo lo digo así, ¿no?, este trío fantástico donde va el apóstol Pablo, va Silas, un hombre de Dios, y se lleva a su discípulo Timoteo, lo encuentra de camino y lo recoge, y hacen este famoso viaje misionero. Pero este viaje misionero está cargado de cosas espectaculares, está cargado de cosas donde se ve el poder de Dios respaldando a estos hombres que están pagando un precio muy alto por extender el reino de los cielos, y gracias a ellos hoy tenemos nosotros el Evangelio aquí en San José del Guaviare. Hoy tenemos el Evangelio aquí en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestros hogares. Vemos que en ese recorrido que ellos están haciendo, el Espíritu Santo les impide entrar a algunas ciudades y les ordena visitar a otras. Amén. Tanta era la conectividad que tenían estos tres hombres de Dios, que permitían escuchar y escudriñar lo que el Espíritu les decía. Allí sí, allí no. Por eso podemos decir de la mano con el Espíritu. Esos hombres andaban de la mano con el Espíritu, y creo que es un llamado para todos nosotros de que nos es importante andar de la mano con el Espíritu. Y ellos tenían la facilidad de que el Espíritu les decía allí sí, allí no, para entrar a X o Y ciudad. De esta manera llegan a Filipos, la ciudad más importante de toda Macedonia, en la cual había una colonia judía. Amén. Y allí es donde se da ese gran acontecimiento. Pablo y sus acompañantes buscaron el sitio de oración y predicaron en él, convirtiéndose en una mujer llamada Lidia, quien los hospedó por muchos días. Es allí en Filipos donde se da ese maravilloso acontecimiento. Es allí donde aparece aquella mujer adivina, es allí donde son encarcelados, y vemos el poder de Dios manifestado, porque estos hombres están caminando de la mano del Espíritu, como hoy podemos decir la iglesia debe caminar. Es en esta ciudad, en Filipos, donde vemos a Pablo y a Silas orando y alabando en medio de la prueba, en medio de una circunstancia bien difícil por la causa de Cristo. Amén. En medio de esa prueba, oran y alaban el nombre del Señor. Amén. Y como hoy estamos viendo en nuestro tema, orando en medio de las pruebas, es el título que le hemos colocado a esa enseñanza, entonces vamos a ver paso a paso lo que puede acontecer en medio de una prueba. El motivo de la prueba, ya lo conocemos. El motivo de la prueba, según Hechos, capítulo 16, versículo 16, dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, el motivo de la prueba fue por liberar a una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Cualquiera podría decir, hombre, pero ¿qué le disgustó a Pablo? Si ella misma estaba confesando, escúchenlos, sí, ellos son hijos del Dios Altísimo. Claro, ojo con la voz del diablo, que a veces viene la voz del diablo y dice verdades, y no nos podemos dejar confundir, así sean verdades lo que están diciendo, porque recordemos que es la voz del enemigo. Así está sucediendo en este momento.
y Pablo dice que la soportó por algunos días, pero terminó reprendiendo ese espíritu inmundo. Esta mujer declaraba que esos hombres eran eso, siervos del Dios Altísimo. Esto molestó al apóstol y reprendió al demonio. Pero al haber reprendido al demonio, pastor, en el nombre de Jesús, como lo estipula el texto, queda libre esta mujer. Pero esto incomoda a los amos de esta mujer, los incomoda a tal punto que se disgustaron con Pablo y Silas. ¿Por qué? Pues porque se les había acabado ya su minita de oro ahí, tal vez cobraban por la adivinación de ella, entonces porque les había afectado su economía, estaban totalmente disgustados con Pablo y Silas. Esto hizo que los trajeran ante las autoridades para ser azotados y luego encarcelados. Ese es el motivo de la prueba. Entonces vemos cómo el enemigo se levanta, el enemigo busca la manera de detener la extensión del reino. ¿Y cómo nos comportamos nosotros en medio de las pruebas? Claro, pastor, y hay que entender algo. Las pruebas las coloca nuestro Señor a nuestras vidas. Sí. Amén. Y no todas las veces son cosas personales, ¿no? En este momento es por causa de Jesucristo. Amén. Que están pasando por medio de la prueba. ¿Ven? Porque qué de mal habían hecho ellos. Lo que él hizo fue usar el poder sobrenatural que Dios había delegado para echar fuera ese demonio. Hoy queremos ganarnos a alguien para Cristo, el enemigo no está contento. Claro. Cuando usted allí en su hogar quiere extender el reino, cuando usted allí en su hogar quiere dar testimonio, cuando usted allí en su hogar quiere hacer que las puertas de su casa quizás se abran para testificarle al mundo que Cristo es el Salvador, el enemigo no está contento. Y cuando usted está predicando allí en la empresa, allí en la universidad donde estudia, hombre, el enemigo no está contento. Ahí debemos estar preparados porque pueden venir pruebas. Y mientras usted más le quiera servir al Señor, recordemos que el enemigo se está levantando, pero podemos encontrar a través de la palabra que es más mayor el que está con nosotros que el que está allá afuera. ¿Cómo reaccionamos ante una prueba? No todas las veces decimos Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. A veces vemos las cosas negativas en primer plano, en medio de la prueba. Amén. Pero esta enseñanza de hoy nos muestra cómo Pablo y Silas afrontaron esta situación. Y vuelvo y lo reitero, por la causa de Jesucristo. Amén. Amén. Por la causa de Jesucristo. Entonces vamos a ver ahora cuál fue la reacción que tuvo Pablo y Silas en medio de esta circunstancia, en medio de esta prueba. Según Hechos, capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No entiendo cómo lo podían hacer, pastor. Muy fuerte. Cuando una convicción. Una convicción. Sí. ¿Cómo se comportan en medio de la prueba? ¿Cuál es la reacción en medio de la prueba? Cualquiera de nosotros podríamos estar diciendo: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué pasó, Señor, con tu protección? Tu palabra dice que tú acampas alrededor de nosotros y que el enemigo no nos podrá tocar. Pero estos hombres están azotados, estos hombres están heridos, maltratados, humillados en la cárcel por la causa de Cristo. Así es. ¿Y cuál fue su reacción? Dice que estaban cantando a la medianoche himnos a Dios. Himnos a Dios. Valdría hacernos esta pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros en medio de una prueba? A veces en medio de las pruebas, voy a decirlo como siempre lo predico, le armamos sindicato a Dios. Sí. Y entonces nos vamos en contra de Dios y sacamos todas nuestras cartas de justificación diciendo: Señor, estoy predicando tu mensaje, estoy extendiendo tu reino, soy fiel en esto, soy fiel en aquello. ¿Y por qué a mí? Sí. ¿Por qué vienen momentos de prueba tan duros? Entonces, Señor, si es así, yo mejor me aparto de ti. Si es así, mejor no sigo predicando, mejor no te sigo adorando. Y conseguimos cualquier cantidad de excusas para quizás apartarnos de Dios. Estos hombres, en medio de la prueba, ¿qué era lo que estaban haciendo? Orando y cantando. Orando y cantando a Dios. Pero en esa forma, dice el texto, y los presos los oían. Ajá. Oraban y cantaban a Dios. Es decir, también daban testimonio ante los otros presos. Y la pregunta sería: ¿qué testimonio están viendo nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos, cuando nosotros estamos pasando por la prueba? ¿Qué testimonio están viendo nuestra familia cuando estamos pasando por una prueba? En ese momento de la prueba, ellos nos miran a adorar a Dios o nos miran a maldecir. En ese Por momento, renegar a Dios. claro, en ese momento de la prueba nos miran casi descarriados, montando sindicato a Dios,
o nos miran adorando, porque es una forma de testificar. En medio de la prueba, Pablo y Silas estaban comprometidos con adorar al Señor, comprometidos con glorificar el nombre del Rey, comprometidos con dar testimonio que su comunión con Dios no dependía si les pegaban o no les pegaban, si Dios respondía o no respondía. Su testimonio no equivale a que siempre Dios tiene que decir que sí y que nada malo nos puede pasar. No, todo lo contrario. En medio de la prueba, en medio de la crisis, estos hombres no dejaron de adorar a Dios. Bueno es el Señor, que quizás hoy usted y yo podemos decir, en medio de las pruebas seguimos cogidos de la mano del Señor. Hoy estamos pasando una prueba a nivel mundial. Algunos quizás han perdido seres queridos, algunos quizás están en hospitales, en UCI, pero no podemos soltarnos de la mano del Señor. No podemos perder el tiempo de adoración, no podemos perder el tiempo de exaltar y glorificar el nombre del Señor, así sea en medio de la prueba, así sea en medio de la angustia. Esos hombres los vemos ahí activos, glorificando el nombre del Señor. Amén. Estamos viendo entonces cuál fue la prueba, ¿sí? Cuál fue el momento de la prueba o el motivo de la prueba. Sí. Estamos viendo también la reacción que tuvo Pablo y Silas en medio de la prueba. De ahí tenemos que extraer muchísimas cosas para aprender a nuestra vida. Amén. Pero también vamos a ver el resultado de esta prueba. Entonces vemos que como ellos tuvieron ese desenlace en la prueba, nosotros también como seres humanos lo tenemos. Llega el momento de la prueba, ¿cómo actuamos en medio de la prueba? Y ahora, ¿cuáles son los resultados en medio de la prueba? Y en muchas circunstancias, pastor, de las pruebas, al final el resultado, recapacitamos, uy, la embarré. Yo hubiese actuado así. En otras, la sacamos del estadio, como su merced dice. Pero es necesario entender y comprender que después de una prueba viene un gran resultado. O viene paz y tranquilidad y calma, o viene algo difícil por la acción o la reacción que hayamos tenido. Vamos a ver entonces los resultados de esta prueba, la prueba de Pablo y Silas. Hechos capítulo 16, versículo 26 nos muestra diciendo de la siguiente manera: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ubiquémonos en la escena. Fueron azotados, su cuerpo estaba sangrando, están heridos, lacerados, quizás llenos de moretones, ¿sí? Y están allí en el calabozo del más adentro de la prisión, y están allí adorando al Señor a la medianoche. Y dice el texto: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente las de Pablo y Silas, sino de todos los presos que habían en ese lugar. Entonces vemos cómo Dios se puede glorificar en medio de las pruebas. Los resultados en medio de la prueba es que Dios responde cuando hay un pueblo agradecido, cuando hay hijos en medio de la prueba que tienen la capacidad de sobreponerse a las crisis y adorar a Dios. Algunos de nosotros, en medio de la prueba, entonces dejamos de venir al culto. En medio de la prueba dejamos de asistir, dejamos de adorar, dejamos de buscar. En medio de la prueba también a veces buscamos culpables. Sí. Y afectamos a todo nuestro entorno por la circunstancia que está pasando. Hay pruebas que vienen individuales y hay pruebas que vienen grupales o familiares. Sí. Entonces a veces culpamos a los que están a nuestro alrededor y los hacemos partícipes de lo que no tienen que ver. Entonces debemos tener cuidado con eso. ¿Cómo es Dios de lindo? Que en medio de la prueba, uno de sus resultados fue que movió la tierra. Un terremoto que removió los cimientos. Esto quiere decir de que tenemos un Dios grande. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso que tiene la capacidad de hacer temblar si es necesario para respondernos a dos hombres que están allí en una prisión, lacerados, golpeados, ¿sí? Quizás en crisis emocional, en crisis física, pero espiritualmente está muy fuerte. Y Dios viene ahí para responder. Ese resultado de la prueba se nos da cuando nosotros no soltamos la comunión, el caminar con Dios, sino todo lo contrario. En medio de la prueba nos cogemos más de Dios. Y si tiene que hacer temblar los cimientos, el Señor los puede hacer temblar. Entonces dice el texto que todas las puertas que estaban cerradas se abrieron. Amén. Y quiero que tome esa palabra en esta hora. No sé qué puerta tenga cerrada y esté pasando por eso, por un motivo de prueba. Quizás un contrato que no se da, un negocio que no se da y las puertas están cerradas.
Y cuando usted y yo adoramos a Dios en medio de la prueba, cuando usted y yo adoramos a Dios en medio de la crisis, las puertas cerradas se abren. Y yo quiero que tome esa palabra para su vida, para su casa, para su empresa. Amén. Y pueda decir en esta hora, en medio de la prueba, mientras no pare de adorar a Dios, Dios puede hacer que los cimientos se muevan y Dios puede abrir puertas que están cerradas. Y no solamente eso, pastor, ocurre aquí algo extraordinario y sobrenatural, y es que las cadenas se soltaron. Amén. O sea, no es que, ay, en medio de eso, venga Pablo, venga, nos soltamos las cadenas. No, dice que se rompieron los grilletes, Sí. se abrieron de una forma sobrenatural. Entonces, en medio de la prueba, uno de esos resultados no solamente fue que se movió todo para crear conmoción Sí. y que se abrieran las puertas, sino que también las cadenas fueron rotas. Y en esta hora, yo quiero decirte, en medio de la prueba te puedes sentir atado, frustrado, inamovible, pero el Señor rompe todas esas cadenas, todas esas ataduras, todas las cosas que te sientes ahogado sin poderte mover, en su nombre ocurre. En el resultado de la prueba viene algo sobrenatural, y me encanta cómo mi Señor se mueve, pastor, que en ese resultado de la prueba se da tan rápido. El Señor hace esto, luego esto, luego esto, luego esto, y nos sorprende así. No cuando queramos, sino cuando Él quiere. La pregunta sería, una o dos preguntas ahí sería, ¿a qué horas entraron ellos a la cárcel? Posiblemente en la tarde, 5 o 6 de la tarde, después de azotarlos, golpearlos, posiblemente en el día, y duraron de las 6 a las 7, por dar un horario, de las 7 a las 8, 1 hora, 2 horas clamando, esperando la gloria del Señor, y nada. ¿Y por qué hasta por allá después de la medianoche es que Dios responde? ¿Por qué no respondió antes? Recordemos algo, es en el tiempo de Dios. Cuando menos se lo esperaba. Nosotros podemos llevar semanas, meses, años quizás clamando. Es en el tiempo de Dios. Y me gusta cuando dice que las cadenas se soltaron. No sé qué está atando su casa. Quizás hay una atadura con un hijo en las drogas. Quizás hay una atadura con un familiar en el alcohol, un vicio. ¿Qué ata su casa? Quizás hay una atadura de maldición, una atadura en la economía, una atadura en el mundo espiritual. Yo puedo decirle en esta hora, tenemos a un Dios, el Dios de Pablo, el Dios de Silas. Ese Dios está en medio nuestro. Y ese Dios quiere que usted y yo no paremos de adorarle en medio de la prueba. Y el resultado será que Dios se va a glorificar. Amén. Y las cadenas se pueden romper y Dios puede obrar de una forma maravillosa, una libertad espiritual. Las cadenas se rompen y viene libertad para su hijo, viene libertad para su familia, viene libertad para su negocio, viene libertad para su vida. Cuando usted y yo no paramos de adorar. Ese Dios de Pablo, ese Dios de Silas, a ese Dios adoramos, a ese Dios servimos y a ese Dios seguimos. Y cuando el pastor está diciendo en este momento que esa bendición llega a los que están con nosotros, del ver el desarrollo o de ver el resultado de la prueba, aquí podemos decir la salvación en el episodio de Pablo y Silas vino para el carcelero y toda su familia, porque él se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo y dijo, verdaderamente estos son hijos del Dios Altísimo, Claro. verdaderamente al Dios que ellos alaban es un Dios poderoso. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero este hombre no solamente pensó en él, sino que pensó en toda su casa. Por eso el texto dice que los llevó a su casa, les sanó las heridas, bueno, en fin, Les colocó la mesa. les colocó la mesa, abrió las puertas de su casa. En medio de las pruebas hay mucha gente observándonos, amigos e iglesia. Mucha gente nos observa, viendo nuestro comportamiento y nuestra acción. La Biblia dice, adora, exalta, glorifica. Y en medio del resultado, el desenlace que se da en nuestra prueba, como hay gente observándonos, nuestra base familiar, nuestros amigos, vecinos, ven el resultado y por ese resultado de la prueba pueden aceptar a Jesús en su corazón. Pueden decir, oiga, yo quiero tener en mi vida, en mi corazón, en mi ser, ese Jesús al quien usted alaba, ese Jesús al quien usted le oró durante todo este tiempo, ese Jesús que usted, a quien le entregó todo esto durante estos días de oración, porque lo he visto, porque he escuchado lo que usted habla. Entonces, por ese testimonio, muchos pueden llegar a los pies de Jesús. Qué importante es que en medio de las pruebas no paremos de testificar. Y como lo está diciendo la pastora Claudia, en el momento menos indicado, Dios, o menos esperado quizás, Dios se va a glorificar. ¿Sí? Y el mundo que está alrededor nuestro van a conocer de ese Jesús. Van a conocer de Jesús que salva, Así de es. ese Jesús que transforma, de ese Jesús que bendice. Y muchos se volcarán a querer caminar con ese Jesús que usted y yo caminamos. Por eso les invitamos en esta hora, no podemos parar de adorar a Dios en medio de las pruebas. Amén. No podemos parar de testificar de Dios en medio de las pruebas. El Cristo de la gloria al cual seguimos
sigue activo aún allí en la prisión. Y ese Cristo se glorifica cuando es el momento apropiado para traer la bendición. Dice que salieron estos presos, en este caso Silas, en este caso Pablo, salieron en libertad al amanecer. ¿Sí? Amén. Al amanecer, y quisieron echarlos secretamente, caminen, váyanse, ya no les vamos a golpear más. Cuando se dieron cuenta que eran ciudadanos romanos, cuando se dieron cuenta que tenían una nacionalidad, la misma nacionalidad de aquellos que estaban golpeando, y era prohibido para ellos hacerlo. Entonces se llenaron de pavor y miedo y los quieren soltar secretamente. Es donde Pablo se levanta y les dice, así como nos metieron a la cárcel ellos, que vengan ellos y nos saquen. Y les dio autoridad para seguir testificando en ese territorio. Amada iglesia, amado amigo, cuando caminamos con el Señor y no paramos de adorarle en medio de las circunstancias negativas, Dios está ahí para glorificarse. Dios está ahí para respaldar. Hoy es un llamado a que no paremos de adorar al Señor, a que no paremos de glorificarle, porque tenemos la maravillosa seguridad y certeza que el Cristo de la gloria se seguirá glorificando, se seguirá manifestando en medio nuestro para traer bendición de una manera sobrenatural. Amén. Salieron en libertad al amanecer. ¡Qué bendición! El Señor va al frente, abriendo caminos. Amén. Amén. El Señor va al frente de nosotros, dice una de nuestras adoraciones. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando, quitando cadenas, sacando espinos, y está alrededor de nosotros para sacarnos en victoria después de la prueba. Quiero decirles esto ya finalizando. Dios permite las pruebas para sacarnos en victoria. Después de una prueba viene una gran bendición. Amén. Siempre lo hemos dicho y lo hemos vivido. Amén. Como pastores hemos tenido momentos de prueba personales, momentos de prueba familiares, momentos de prueba por la causa de Jesucristo, pero el Señor nos ha sacado en victoria. El Dios de Pablo, el Dios de Silas, es nuestro Dios, es su Dios. A Él debemos clamar en este día, de acuerdo a esa prueba que usted esté pasando. No conocemos cuál es la circunstancia, no conocemos cuál es la situación que usted esté pasando en esta hora, la prueba por la que está pasando. Pero yo quiero decirles en esta hora, ese Dios que nos habla la palabra en Hechos a través de Pablo, de la historia de Pablo y Silas, es el mismo Dios a quien hoy predicamos y en el que hoy creemos. Amén. Entonces no importa la prueba, Él responde en forma sobrenatural cuando sus hijos claman. ¿Por qué no clamamos a Dios? Amén. ¿Por qué no presenta su necesidad a Dios? Y le vamos a decir, Señor, mira esas cadenas que quizás me están atando. Mira esa prueba tan dura por la cual estoy pasando. Amén. ¿Y por qué no le decimos, Señor, yo te quiero adorar? En medio de la prueba no quiero dejar de glorificar tu nombre. En medio de la prueba no quiero dejar de exaltarte, porque creo que en medio de la prueba, como lo hiciste con Pablo y con Silas, tú me puedes bendecir. Así de que vamos a aprovechar este tiempo para orar a Dios. Amén. Para decirle, Señor, esta es mi crisis. Dios conoce, ¿por qué no permitirle que se glorifique? Padre bueno, grande y soberano eres tú, mi Señor. En esta hora, en medio de la prueba, en medio de las crisis, recibiendo esta palabra que nos fortalece, recibiendo esta palabra que nos reta, creyendo en el Cristo de la gloria, el Cristo que liberta, el Cristo que bendice, nos colocamos delante de ti para decirte gracias, Dios, por las pruebas. Gracias, Señor, por los momentos difíciles. Creemos, Señor, que podemos comportarnos como Pablo y como Silas. En medio de la angustia no queremos dejar de adorarte. En medio de la prueba no queremos dejar de glorificarte. Todo lo contrario, queremos exaltar tu nombre y decirte, Señor, tú eres digno de toda alabanza y tú eres digno de toda adoración. Honra, gloria y adoración pertenecen solo a ti, mi Señor. Creyendo, papá bueno, que tú te glorificarás y traerás bendición sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora colocamos toda cadena que ata. Colocamos toda prueba, Señor, en la salud, toda prueba, toda cadena que ata a la economía, todo aquello, Señor, que se roba la paz de mi casa. Quizás hay familia en la clínica, quizás hay enfermedad en nuestros hogares, quizás hay enfermedad en nuestra economía, quizás hay enfermedad en nuestra comunión contigo, en nuestra vida espiritual. Quizás, Señor, hay conflicto en la pareja, quizás hay conflicto con padres e hijos. Señor, yo te pido que te glorifiques en cada familia. Colocamos nuestras crisis, colocamos nuestra vida delante tuyo, Señor, sabiendo que en el momento adecuado tú te glorificarás, que en el momento oportuno tú serás propicio a nuestra necesidad. En esta hora, Señor, descansamos en ti, sabiendo que tú eres Dios de bendición, Dios de poder, que salva, bendice y liberta. Señor, gracias por todos aquellos
a los cuales están representando el carcelero. Aquel carcelero que entregó su corazón, aquel carcelero que entregó su vida, y no solamente su vida, sino su casa fue rendida a los pies de Cristo. Señor, oramos por cada uno de aquellos que dicen en esta hora: yo quiero entregar mi corazón a ti. Aquellos que dicen que en medio de la prueba: yo quiero entregar mi vida, yo quiero entregar mi corazón, porque alguien testifica que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder. Padre, gracias por cada uno de ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús, y te pedimos, mi buen Rey, que perdone sus pecados. Te pedimos, mi buen Rey, Señor, que liberte su mente, liberte su corazón, e inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre, y no permita que ellos vuelvan atrás. Todo lo contrario, papá, permita que ellos puedan caminar contigo y sus cadenas sean rotas, para darte a ti toda honra, toda gloria. Y de aquí en adelante, Señor, convertirse en aquellos hombres que también testificarán, en aquellos hombres que también te adorarán, porque tú les has traído libertad y bendición a ellos. Esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Tome esta palabra y póngala en acción. Amén. Queremos invitarles para mañana, domingo, a asistir a nuestras celebraciones en la iglesia. Iglesia Asambleas de Dios, Vida en Abundancia, donde trabajamos por la bendición de la familia guaviarense. Nuestros horarios del día domingo: 7, 9 y 11 de la mañana. En cualquiera de los 3 horarios usted puede participar de forma presencial. Amén. También invitarles a que sigan nuestro canal de YouTube, que le den me gusta e inviten otros a suscribirse, para que así puedan estar conectados a través de esta palabra de los sábados a las 7 de la noche, pero también a través de la iglesia infantil para nuestros hijos. Todos los domingos a partir de las 7 de la mañana estará dispuesto en nuestro canal de YouTube una palabra, un tiempo especial para instruir a los niños en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que esperamos que tengan una semana bien especial y un inicio de mes bien especial, pastor, porque ya este lunes arrancamos un nuevo mes. Amén. Solo por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera y permitiéndoles seguir caminando con Él y testificando de ese Cristo de la gloria. Dios les bendiga. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando.
basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.